Escándalos, bandazos ideológicos, sospechas de amiguismo. La imagen de los verdes como sinónimo de coherencia y honradez en el panorama político alemán se desmorona. Las encuestas revelan que si hoy se celebraran elecciones, los verdes tendrían alrededor del 16% de los votos y podrían perder su tercera posición para ser sobrepasados por la ultraderechista Alternativa para Alemania. El encuentro entre Yolanda Díaz y Ricarda Lang el pasado 29 de septiembre, en el marco de las jornadas de los verdes europeos en Madrid, en las que el partido de Yolanda Díaz ha ejercido como anfitrión, tiene una significación muy profunda. La colíder de los ecoliberales alemanes sorprendió incluso a su propio partido con unas polémicas declaraciones hace pocas semanas. Dijo lo siguiente: para evitar que lleguen más y más personas y aliviar realmente la carga de los municipios a largo plazo, ahora necesitamos los acuerdos de migración y repatriación anclados en el acuerdo de coalición. Bueno, estas declaraciones, pidiendo básicamente que se aceleren las deportaciones, que podría afirmar cualquier dirigente de la derecha, no solo son inaceptables por lo que significan en términos de desprecio a los derechos humanos, sino porque se produjeron además en un contexto preelectoral en el que Lang quería evitar que su partido fuera visto a contracorriente de un clima social dominante en Alemania de abierta hostilidad a los migrantes y a los refugiados. Es precisamente ese el punto crucial para entender el gesto de Díaz fotografiándose y publicitando su encuentro con Lang. No es tanto que Díaz se identifique con el ecoliberalismo, sino que se identifica más bien con una forma muy concreta de hacer política. Desde que hace ya unas décadas los llamados realos derrotaran a los llamados fundis en el seno del partido, en los verdes alemanes se impuso una lógica que entiende la política como un mercado de demanda dominado por los grandes poderes, en el que no tiene ningún sentido oponerse ni a la OTAN ni a las guerras, pues si estas guerras están sirviendo lógicamente a los intereses económicos de Alemania, ni tampoco oponerse del todo a la energía nuclear y finalmente tampoco oponerse del todo al racismo institucional, si eso puede perjudicar tus opciones electorales. Lo verde ya no sería tanto una crítica a las dinámicas de destrucción climática del sistema económico, sino más bien una oferta amable y ambigua con la que disputar el espacio electoral a los socialdemócratas. Esta es la razón por la que la familia verde europea interesa tanto a Yolanda Díaz, del mismo modo que en Italia ha asumido como referente al partido en el que también se referencia el PSOE, el Partido Democrático de Elly Schlein. Sumar puede ser hoy verde y mañana laborista, siempre y cuando esos significantes mantengan su ambigüedad. Este análisis, en el seno de la izquierda española, en realidad no es nuevo. Es el que hicieron los excomunistas del PSUC para convertirse en Iniciativa per Catalunya sin dejar de conservar, eso sí, la titularidad de las viejas siglas, y el mismo análisis que hizo Más Madrid. No es que el ecologismo les interese particularmente, por el contrario, es más bien una búsqueda de una identidad amable que pueda competir mejor con la socialdemocracia, precisamente por no ofrecer algo muy diferente a lo que ofrece la socialdemocracia. Las posiciones que mantuvo Yolanda Díaz, con el apoyo además del coordinador general de Izquierda Unida respecto al envío de armas en Ucrania, respondían a esa misma lógica de evitar confrontar en un tema en el que Yolanda Díaz entendía que la mayor parte de los ciudadanos españoles apoyaban el envío de armas. Y lo mismo cabe decir al desinterés en la defensa de la ley del solo sí es sí, que cambió, sin embargo, cuando el caso Rubiales puso de manifiesto que los amigos cincuentones de Sánchez no representaban tanto a la sociedad española como creían en el PSOE y en el entorno de Díaz. Que el objetivo de Yolanda Díaz es llevar a la izquierda española a la familia verde europea es una evidencia y es algo que gusta mucho a los partidos que más la apoyan, a Esquerda Verda, ex ICV, y a Más Madrid, pero podría acelerar el fin de algo que pudiera llamarse izquierda española. Que la familia de la izquierda europea solo estuviera representada en el Estado por Bildu y por el BNG no sería una buena noticia. A nuestro juicio, Podemos y las formaciones políticas del Estado
que participan en la familia de la izquierda europea deben asumir, junto a los movimientos sociales, la tarea de hacer que en el debate sobre Europa la crítica a la OTAN, a las lógicas de la guerra y la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo estén presentes junto al feminismo combativo y transformador. Y además, hay que decir que luchar contra la crisis climática no es compatible con la ideología neoliberal y que no puede disociarse además de la crítica al sistema económico que genera la crisis climática, el capitalismo. No es solo una cuestión de principios, es también una cuestión electoral. Bueno, esto decíamos ayer en el editorial de Diario Red, hoy aquí en La Base vamos a hablar de los verdes alemanes y de su capacidad como núcleo irradiador. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Hablamos de los verdes. ¿Qué nos tienes preparado, Sara? Intuyo que habrás leído alguna cosa de la New Left Review que hable de que esto viene de largo, ¿verdad? Sí, pues intuyes bien. Vamos a hablar de que la deriva militarista y la deriva neoliberal de los verdes alemanes no es algo reciente, sino que viene de bastante tiempo atrás, más o menos una década, y que proviene de una derrota, la derrota de las posiciones ecosocialistas dentro del partido. Y hablaremos de un joven rebelde del 68, de Joschka Fischer y de Daniel Rojo, ¿verdad? Eso es, de cómo han acabado. Sí. Se peleaban con la policía con 20 años, pero después acaban en consejos de administración de grandes empresas. Qué cosas. Manu Levín, ¿qué tal, Pablo? ¿Qué nos traes? Bueno, vamos a intentar, a través de la lectura de unos cuantos titulares, entender mejor lo que representan los verdes alemanes y lo que representan también para España y para la política española. Bueno, decía antes Sara Serrano una década. Yo diría más, y creo que esto Ina lo sabe, con la guerra de Yugoslavia, por ejemplo, ya los verdes alemanes dijeron bomba sí, OTAN dejaron también. Atrás el pacifismo, ¿no? Hablaremos un poco de esto y también de su más que lógica postura en la guerra de Ucrania, que si miras un poco esto nos sorprende, ¿no? Lo que está pasando ahora. Hoy además vamos a contar con Carmela Negrete, periodista, ella vive y trabaja en Berlín, ha escrito últimamente algunas piezas muy interesantes para Diario Red. Un orgullo contar con ella hoy también en La Base. Arrancamos, Xavi. La Base de datos. Informa Sara Serrano. Cualquiera que se oponga a la intervención de la OTAN en Yugoslavia será responsable de otro holocausto, nunca más otro Auschwitz. Así defendía en 1999 el entonces líder de los Verdes y ministro de Relaciones Exteriores alemán, Joschka Fischer, la participación de la Fuerza Aérea Alemana en los bombardeos de la OTAN contra Yugoslavia. En menos de 78 días, la OTAN arrojó más de 9.000 toneladas de bombas, causando la muerte de 1.200 personas, según cifras oficiales del gobierno yugoslavo. Una intervención armada prohibida expresamente por la Constitución alemana y que se produjo sin el consentimiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin embargo, Fischer y la dirección del partido argumentaron que para Alemania era una obligación moral intervenir en Yugoslavia para frenar el genocidio contra los kosovares. Intervenciones militares con fines humanitarios, enviar armas para frenar una guerra, en fin, ¿de qué me suena a mí todo esto? Hoy en La Base Sara Serrano nos cuenta cómo los verdes alemanes, un partido con orígenes pacifistas y antimilitaristas, acabó abrazando la estrategia de la OTAN en Yugoslavia. Y mucho más. El Congreso Fundacional de los Verdes se produjo el 12 y 13 de enero de 1980 en la ciudad de Karlsruhe, al noroeste de Alemania. Las brasas de lo conocido como Otoño Alemán, que se saldó con el secuestro y posterior asesinato del patrón de los patronos, Hans Martin Schleyer, seguían calientes y la lluvia ácida, consecuencia del programa nuclear del SPD, contaminaba ríos y bosques. En ese contexto, ecologistas, feministas, estudiantes y movimientos contraculturales se unieron para crear un partido antipartido. Por aquel entonces, los verdes no querían ministerios, sino cerrar las centrales nucleares, impedir el despliegue de misiles en territorio alemán, salir de la OTAN, jornadas de trabajo más cortas, equiparación salarial, etc. Desde el principio se establecieron además mecanismos muy estrictos para evitar la cooptación parlamentaria. Los cargos electos serían sustituidos a mitad de mandato por el siguiente candidato en la lista, los diputados verdes rendían cuentas ante el partido y una fuerte presencia de mujeres que ocupaban el 50% de las posiciones de responsabilidad del partido aseguraban la igualdad de género. Aunque inicialmente los verdes aunaban desde agricultores y pacifistas cristianos hasta militantes de la izquierda comunista y autónoma,
Poco a poco la izquierda radical se volvió hegemónica dentro del partido, sobre todo en las ciudades del norte del país. Desde la ilegalización del Partido Comunista Alemán por parte del Tribunal Constitucional en 1956, todos los intentos de crear un partido a la izquierda del todopoderoso SPD habían sido infructuosos, ¿verdad? El número de afiliados en el Partido Verde creció exponencialmente, pasando de los 16.000 afiliados con los que contaba en 1980 a los 30.000 apenas en 4 años. En las elecciones federales de 1983, los verdes superaron la barrera del 5% y entraron en el Bundestag con 27 escaños. Comenzaban los 16 años de mandato de Helmut Kohl y la CDU dominaba el Parlamento alemán. Mientras tanto, las tensiones dentro del partido comenzaron a aflorar y se constituyeron corrientes internas con diferencias tácticas, sobre todo en relación a la relación con el SPD. Por un lado estaban los ecologistas radicales, apodados los fundamentalistas o fundis, liderados por Jutta Dietfurt. Eran la tendencia mayoritaria y se oponían a pactar con el SPD. De este modo, fijaron condiciones prácticamente inasumibles por los socialdemócratas para crear coaliciones, como cerrar inmediatamente todas las plantas nucleares o sacar los misiles de la OTAN del territorio alemán. En posiciones opuestas estaban los realistas o realos, encabezados por Joschka Fischer y por Daniel Cohn-Bendit, que defendían la necesidad de entrar en el gobierno junto al SPD y llevar a cabo pequeños cambios positivos. Fueron apodados coalos por los ecologistas radicales que consideraban que su objetivo era socialdemocratizar a los verdes. Y resulta curioso que figuras como Daniel Rojo, uno de los líderes del 68 francés, o su compañero de piso Joschka Fischer, que en su juventud participaba en manifestaciones de apoyo a Ulrike Meinhof y la RAF, acabaran siendo los principales representantes de las políticas reformistas del Partido Verde. Sí, en 1985 se forma la primera coalición rojiverde en el Parlamento Regional de Hesse y Fischer es nombrado ministro de Medio Ambiente y Energía. Fischer acudió a la toma de posesión del cargo con vaqueros y con deportivas y poco menos de un año antes había insultado al vicepresidente de la Cámara Regional llamándolo gilipollas. El radicalismo verbal muchas veces va de la mano del reformismo en la práctica política. Y bueno, ese era precisamente el caso de Fischer. Con su toma de posesión comienza una paulatina renuncia a todos sus principios fundacionales. El pacto con el SPD, un partido con conocidos vínculos con la industria farmacéutica y nuclear, deja en papel mojado las promesas de los verdes de cerrar las centrales nucleares. Como consecuencia, las bases del partido se rebelan y eligen a Jutta Dietfurt, representante de la facción más radical, para el Comité Federal. Sin embargo, duró poco en el puesto. En 1988 fue destituida acusada de irregularidades en las cuentas, algo que con el tiempo se demostraría falso, pero que sirvió para que los realos tomaran la dirección del partido. En 1990, los verdes forman una alianza electoral con Bündnis 90, una coalición anticomunista de Alemania Oriental, y fueron asumiendo la defensa de los derechos y libertades civiles como núcleo ideológico. Como consecuencia, más de 10.000 militantes verdes abandonaron el partido y fueron sustituidos por liberales y aquellos que se consideraban ambiguamente defensores de los derechos humanos tras la caída del muro de Berlín. La base social del partido había mutado. En 1993, Fischer presentó un punto de partida ideológico para la izquierda después del socialismo, en el que definía el sujeto del nuevo reformismo liberal verde: un consumidor ciudadano liberal urbano definido por su estilo de vida individual que protesta contra la energía nuclear. El giro ideológico de los verdes y su paulatino acercamiento al SPD acabó llevándolos al gobierno. En las elecciones federales de 1988 se produjo el primer gobierno rojiverde, esta vez a escala federal, y el canciller Gerhard Schröder nombró a Fischer ministro de Exteriores y a los también verdes Andrea Fischer y Jürgen Trittin ministros de Sanidad y Medio Ambiente respectivamente. Los verdes, que habían obtenido un exiguo 6,7% de los votos, entraron así en el gobierno federal a cambio, eso sí, de un apoyo sin fisuras tanto a la OTAN como a la economía de mercado. ¿Y cuáles fueron las principales contribuciones de los verdes al gobierno? Bueno, en primer lugar, como ya comentábamos, los verdes sirvieron para blanquear la intervención militar de la OTAN en Yugoslavia, tal y como señala Joachim Jaknov en su artículo ¿Qué ha sido de los verdes alemanes?, de la New Left Review, que recomiendo mucho su lectura. Fischer conocía los planes de la administración Clinton sobre Yugoslavia antes incluso de entrar en el gobierno, por lo que la alianza con el SPD implicaba que los verdes se plegaran a su estrategia atlantista. Esto se vería confirmado años después con la invasión de Afganistán. Mientras que los verdes estadounidenses se opusieron a la guerra de Bush, los verdes alemanes, con Fischer a la cabeza, aseguraron que Schröder tendría su apoyo en caso de que quisiera mandar armas alemanas al frente.
Los verdes estadounidenses llegaron a mandar una carta a sus homólogos alemanes en la que denunciaban que Joschka Fischer estaba apuntalando al gobierno alemán y había puesto el poder por delante de los principios. Vamos, que los verdes en Alemania convertidos en el más entusiasta y fiable partido atlantista de todos los partidos alemanes, nada menos. Bueno, en segundo lugar, la presencia de los verdes en el gobierno federal sirvió para consolidar la agenda neoliberal de Schröder. Como consecuencia, se produjo un enorme expolio de los activos públicos, de la seguridad social y de los fondos de pensiones. Al mismo tiempo, se redujeron los salarios y se concedieron beneficios fiscales a las empresas por valor de miles de millones de euros. Gracias precisamente a las leyes aprobadas por la coalición rojiverde, el número de trabajadores temporales pasó de los 200.000 en el año 1997 a los 731.000 en 2007. Los verdes, que en su día habían sido defensores del estado del bienestar y de la redistribución económica, acabaron siendo funcionales a la redistribución de la riqueza, sí, pero a favor de los ricos. La dirigente histórica de la facción radical de los verdes, Jutta Dietfurt, ironizaba que el canciller socialdemócrata Gerhard Schröder oficiaba de cocinero, mientras que Fischer hacía de camarero, evitando las quejas de los comensales. Es decir, los verdes, bueno, se habían encargado de vaciar las calles de Alemania, ¿no?, de alguna manera. Pues sí, por último, la otra gran capitulación de los verdes se produjo ante la industria nuclear alemana. La lucha antinuclear había sido uno de los ejes fundacionales de los verdes, pero una vez en el gobierno prorrogaron la vida de los viejos reactores, legislaron a favor de la industria nuclear y se mantuvieron impasibles ante la creciente criminalización de las protestas antinucleares, militarizando incluso a la policía. La derechización de los verdes ha llegado hasta tal punto que uno de sus líderes históricos, el líder estudiantil del 68, Dani Cohn-Bendit, manifestó en 2013 que una alianza entre los verdes y la CDU sería una opción realista. Las bases también se han ido derechizando y el mismo año que Daniel Rojo llamaba a un pacto con la derecha alemana, una encuesta sugería que el 54% de los votantes verdes, ahora mayoritariamente de rentas altas, respaldarían una coalición federal con la CDU. Bueno, para terminar quería hacer una enumeración que creo que no necesita comentarios y que es bastante contundente. Joschka Fischer acabó siendo consejero del gasoducto Nabucco y asesor de BMW y Siemens. Andrea Fischer, antigua ministra de Sanidad, terminó siendo parte del lobby de las industrias hospitalarias y farmacéuticas. La antigua portavoz de los Verdes, Gunda Röstel, acabó en la dirección de la energética alemana E.ON, que por cierto tiene también una rama que se ocupa de la energía nuclear. Margareta Wolf, exsecretaria del Ministerio de Medio Ambiente, entró en la nómina también de un lobby, en este caso de la industria nuclear. Matthias Berninger, secretario del Ministerio de Agricultura, trabajó para el gigante de la industria alimentaria Mars. La candidata verde, Marianne Tritz, se convirtió en miembro del lobby de la industria del tabaco y Cohn-Bendit, del que hablábamos antes, acabó trabajando para un lobby financiado por Amazon, Microsoft, Google, Yahoo, eBay y Facebook. Es el capitalismo verde, amigos. Gracias, Sara. A ti. Yes, we have to do more also on tanks, but the most important and the crucial part is that we do it together and that we do not do the blame game in Europe because we are fighting a war against Russia. We are fighting a war against Russia. ¿Qué tal, Manu Levin? ¿Qué tal, Pablo? Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, vamos a ampliar un poco lo que ha contado Sara a través de algunos titulares de la prensa española que creo que nos pueden servir para entender un poco mejor lo que representa el Partido Verde alemán y lo que tiene que ver todo esto con nuestro país, con España. Empecemos por esto último, si os parece. Titular número 1 que os traigo aquí, eldiario.es. Yolanda Díaz consolida su alianza con los verdes europeos. La vicepresidenta segunda en funciones presidirá este sábado el cierre del Green Social Summit, un evento en el que Sumar se ha involucrado intensamente. La presencia de Díaz en un evento de este tipo no es nueva. Ya participó por videoconferencia en la reunión del año pasado, pero esta vez coincide en el tiempo con el despliegue político de Sumar. De hecho, el cartel de ponentes está lleno de perfiles de su núcleo duro y también de los partidos políticos más cercanos dentro de la propia coalición, como los Comuns, Más Madrid y también Verdes Equo. No se trata solo de una gran participación de perfiles cercanos a Sumar en este evento, sino de la consolidación de una alianza política, dice eldiario.es. Bueno, de hecho, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, se ubica en ese espacio político y aunque salió elegido eurodiputado por la papeleta de Unidas Podemos, después no se adscribió al grupo de la izquierda en el Europarlamento, sino al del Partido Verde Europeo. Y por su parte, Más País de Íñigo Errejón siempre ha querido dejar claro también que se ubica en el espacio que representan los verdes alemanes. Así es. Quedémonos con esto y sigamos. Un flashback ahora.
En 2016, después de las primeras elecciones generales a las que concurrió Podemos, encontramos, por ejemplo, un titular como este de Europa Press. Baldoví y Llamazares firman un texto por un gobierno PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos. También figuran los exdiputados del PSOE, Manuel de la Rocha y Antonio Gutiérrez, exsecretario general de Comisiones Obreras, y el exalcalde de Vitoria, José Ángel Cuerda, del PNV. Memoria para entender el presente. También lo que sucede en países como Alemania. En aquel momento, frente a la tesis de la dirección de Podemos de apostar por un gobierno de coalición entre el PSOE, la izquierda y los partidos catalanes y vascos, que fue lo que finalmente se formó, pero en 2019, tras varias repeticiones electorales, hubo otro sector, el de los Baldovís, los Llamazares y los más madridistas, que apostaron por un gobierno con Ciudadanos, como decía ese titular de Europa Press. E incluso llegaron a plantear votar a favor de un gobierno PSOE, Ciudadanos, con la izquierda apoyando desde fuera, para que nadie se olvide. Que nadie se olvide. Quedémonos con esto también. El caso por el que contaba un poco todo esto, recordaba esto, es que creo que se puede ver un poco cómo podría haber sido ese otro camino, esa, digamos, historia alternativa de España, con un Podemos en el que se hubiera impuesto la línea de los homólogos españoles de los verdes alemanes y con un gobierno de gran centro neoliberal en España, con una pátina social. Bueno, se puede ver un poco, imaginar cómo habría podido ser eso, mirando lo que es y lo que hace la coalición actual que gobierna en Alemania, que es la llamada coalición semáforo, rojo, ámbar y verde, el SPD, los liberales y los verdes alemanes. Spoiler, otanismo furibundo, 100.000 millones para armamento, mano dura contra la inmigración, recesión económica, nuevas centrales de carbón, mucho fracking y amnistía, pero para las centrales nucleares. OTAN, armas, políticas racistas y contrarias al ecologismo, pero imagino, Levin, que esto será el resultado de una difícil correlación de fuerzas en un gobierno de coalición, que lo que explica todo esto es que los verdes alemanes han tenido que tragarse muchos sapos, como cualquiera que está en un gobierno, y ceder ante este tipo de decisiones que a ellos en realidad no les gustan, pero que si quieren los socialdemócratas y los liberales, ¿no? Y esto lo he vivido, esto es así. Va a ser que no es así exactamente, porque resulta que quienes más han apostado por estas decisiones dentro de la coalición semáforo han sido precisamente los verdes. Vamos tema por tema. Inmigración. Noticia en El Confidencial del 26 de septiembre, hace solo unos días. Hay que acelerar las deportaciones en Alemania. ¿La derecha radical? No, los verdes. La autora de este giro de los verdes hacia el racismo es Ricarda Lang, copresidenta de los verdes alemanes, que recientemente pidió a sus socios de gobierno que se firmen cuanto antes acuerdos para acelerar la expulsión de Alemania de solicitantes de asilo. Ricarda Lang, continúa El Confidencial, colíder de la formación ecologista, sorprendía recientemente con una llamada a sus socios de coalición, socialdemócratas y liberales, para llegar a un acuerdo que acelere los retornos de migrantes a terceros países y restrinja la entrada de solicitantes de asilo. Durante la primera mitad de este año, Alemania ha registrado unas 160.000 solicitudes de asilo y ha deportado a 7.000 personas, que es un 27% más que durante el mismo periodo del año pasado, dice El Confidencial en esta noticia. Verde sí, pero verde tirando a verde Vox va a ser. Este posicionamiento de los verdes en Alemania es llamativo porque, tal y como recuerda El Confidencial, en marzo de 2020 la propia Ricarda Lang se posicionaba de forma contraria. Muchos municipios están dispuestos a acoger a refugiados de las islas griegas que están pasando por un sufrimiento increíble. En lugar de apoyarlos, el gobierno federal recurre al alarmismo. Esto es irresponsable, hay sitio para todos, dijo entonces la colíder de los verdes. En realidad, no es tanto que los verdes alemanes ahora digan esto porque se han vuelto ideológicamente racistas, sino porque entienden la política, lo decíamos en la introducción, como un mercado de demanda y se posicionan según sopla el viento. Sacamos el dedo al aire y percibimos que hay un sentido común derechizado en el que la xenofobia ha ganado espacio. Pues no hay problema, navegamos ese supuesto sentido común con un discurso xenófobo, que es lo que la gente quiere oír, ¿verdad? ¿A dónde conduce todo eso, amigos? Conduce a lo que estamos viendo en Alemania. Hacer políticas que podría firmar perfectamente la extrema derecha. Bueno, siguiente tema, otanismo, rearme de Alemania y envío de armamento a zonas de guerra. Quizá de nuevo haya quien piense que bueno, que esto es un sapo que se han tenido que tragar los verdes porque les han obligado los liberales y el SPD. Pues de nuevo os digo que no. Titular en El Periódico. Los verdes alemanes abandonan su pacifismo. Los ecologistas presionan al canciller Scholz para aumentar el envío de armamento pesado a Ucrania. Y dice el diario.es en otra pieza al respecto de esto. A pesar de haber hecho campaña prometiendo oponerse, cito literal, a la exportación de armas y armamento a zonas de guerra,
en fechas tan recientes como septiembre de 2021, ha sido Baerbock la que cuestionó abiertamente las reticencias de Olaf Scholz a enviar tanques a Ucrania el pasado verano. Bueno, y Annalena Baerbock es precisamente la ministra de Exteriores de Alemania y pertenece a los verdes. Así es. Tan brutal ha sido este giro de los verdes alemanes que han sido, bueno, como estamos viendo, los que más han presionado para que la coalición semáforo adopte esa política belicista, que hasta el muy poco sospechoso de izquierdista diario Der Spiegel sacó esta portada en abril de 2022. Los verde oliva, expresando que el partido que gobierna Alemania ha cambiado el verde ecologista por el verde oliva, el verde de uniforme militar. Bueno, sigamos buscando paralelismos con España y simplemente recordemos, sin hacer ningún comentario, porque no hace falta, un titular más del diario.es. Rita Maestre asegura que es un placer y un orgullo que Madrid sea la anfitriona de la cumbre de la OTAN. Toma ya. Alemania, el motor de la nueva ola verde que empieza a llegar a España, así tituló el diario.es respecto a los resultados de Más Madrid en las últimas municipales y autonómicas. En realidad, esta posición otanista y belicista de los verdes en Alemania tampoco es que sea tan nueva. Recuerda este fin de semana en nuestro diario Red Carmela Negrete, que hoy va a estar aquí en la base, que fue un gobierno federal rojo-verde con Fischer como ministro de Relaciones Exteriores el que llevó a cabo la primera guerra que partió de suelo alemán después de 1945 en 1999 en Yugoslavia. Ya luego les contaré más sobre este artículo también publicado. Quédense a la sección de INA. Entonces, al igual que sucede hoy, los medios de comunicación alemanes, por cierto, fomentaron de forma casi unánime esa política militarista de Schröder y Fischer, respaldados por intelectuales como Günter Grass y Jürgen Habermas, mientras que los críticos como Peter Handke fueron tachados en la prensa como amigos de los criminales de guerra serbios. ¿Nos suena de algo esto, no? Bueno, vale. De acuerdo, puede que los verdes tengan la misma posición contra la inmigración que la ultraderecha y que sean otanistas y militaristas, pero al menos seguirán siendo ecologistas, ¿no? Pues os leo algunos titulares más. Los verdes alemanes a favor de prorrogar las nucleares, esto dice el Nacional.cat. Los verdes se han enfrentado a un tema muy controvertido para la formación política, la cual se opone al uso de la energía nuclear. El líder del partido y ministro de Economía, Robert Habeck, se ha mostrado partidario de prorrogar el uso de las centrales nucleares. Otro titular, Libre Mercado. El fiasco verde alemán. Su producción de carbón ya es mayor que en China e India. Y detengámonos un momento en esto del carbón. 20 minutos. Alemania prepara el desalojo de un pueblo para explotar más carbón. Alemania quiere derribar un pueblo para sacar carbón y los ecologistas claman contra los verdes. La policía alemana se prepara para un desalojo violento en un pueblo sobre un yacimiento de carbón. ¿Cómo? Que el gobierno alemán, con un ministerio de energía encabezado por un miembro de los verdes, echa a palos a los habitantes de un pueblo para extraer carbón. Como lo oyes, Pablo, y espera, porque resulta que en ese pueblo no solo hay casas y hay gente, también hay, atención, un parque eólico, energía renovable. La contradicción de Alemania, donde una mina de carbón se traga un parque eólico, dice El País. Parece el mundo al revés, pero acaba de ocurrir en Alemania. Una de las mayores eléctricas del país, RWE, ha empezado a desmantelar un pequeño parque eólico para hacer hueco a la expansión de la vecina mina de carbón de Garzweiler, dice El País. Tremendo. Y llegados a este punto, yo me pregunto, ¿se puede seguir considerando que lo que representan los verdes alemanes y sus homólogos en otros países de Europa, incluido España, están a la izquierda de la socialdemocracia? Pues esa misma pregunta se la deben de haber hecho también algunas empresas demoscópicas que publican encuestas y han decidido que no se puede seguir considerando así. El Electoral, por ejemplo, o Electomanía, ilustran siempre sus sondeos electorales sobre Alemania ubicando a los verdes a la derecha del Partido Socialdemócrata Alemán. Pues no hay más preguntas, señoría. En fin. En las últimas semanas y meses hay unos cuantos titulares en la prensa española que dan cuenta de este giro de los verdes alemanes. Os leo algunos. 20 minutos. La extraña evolución de los verdes alemanes, de sus principios básicos a ser pronucleares y partidarios de enviar armas a Ucrania. El diario.es. Los verdes alemanes tienen ya muy poco de ecologistas. Estos verdes son ante todo alemanes y su ideología básica coincide con la de los otros partidos, dice el autor de esta pieza. Otra en el diario.es. Nucleares, carbón y envío de armas, la metamorfosis de los verdes en Alemania.
El Partido Verde Alemán se dio a conocer en su día por sus campañas en contra de un alto gasto militar, la energía nuclear y los combustibles fósiles contaminantes. Sin embargo, dice el diario.es, desde que llegaron al gobierno como parte de la coalición tripartita Semáforo de Olaf Scholz en diciembre de 2021, los verdes se han convertido en los defensores más acérrimos del apoyo a la resistencia ucraniana con armas pesadas en el Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán. Han prolongado el tiempo de vida de 3 plantas nucleares que debían cerrar a finales de 2022, han puesto de nuevo en marcha centrales de carbón inactivas y han construido las primeras terminales del país para importar combustible fósil licuado. Desde que llegaron al gobierno de Scholz, los verdes han abrazado el pragmatismo, traspasando antiguas líneas rojas. Cuando escuchen llamar pragmatismo al derechismo, échense a temblar. Bueno, y una más que os leo, El Confidencial. La metamorfosis de los ecologistas va de la mano de sus posturas pragmáticas sobre el envío de armas o la energía nuclear. La guerra en Ucrania ha acelerado la metamorfosis del partido que nació en la década de los 70 con base pacifista y ecologista. Los verdes han sido una de las mayores válvulas de presión para que el canciller Scholz acelerase el envío de armas a Ucrania, incluidos los Leopard 2 de fabricación nacional. Han respaldado el mayor cambio de política militar alemana desde la Segunda Guerra Mundial, con una bazuca financiera de 100.000 millones de euros para modernizar el ejército y la luz verde para acometer misiones en el exterior, y han accedido hasta en 3 ocasiones a prolongar la vida útil de las nucleares ante el fantasma del desabastecimiento energético. Una realpolitik, dice el Confidencial, que se ha ido transformando en una mayor popularidad y votos. Bueno, creo que queda claro, ¿no?, esto de los verdes alemanes, pero una cosa más al hilo de esto último, de la realpolitik y de los votos. Porque una conclusión posible de todo esto podría ser que, claro, cuando uno gobierna no tiene más remedio que renunciar a todo lo que defendía y hacer lo mismo que la derecha por aquello de la ley de hierro de las oligarquías de Robert Michels, que creo yo que no es más que abonar el no se puede y el no hay alternativa. Pero no es así seguramente, es una decisión política, esa forma de posicionarse, y es una decisión política que, como decía antes Pablo, tiene que ver con entender que lo que hay que hacer, en lugar de dar la batalla ideológica, es posicionarse siempre en función de cómo sople el viento y decir lo que se supone que la gente quiere oír para, como decía el Confidencial en ese último párrafo, ganar popularidad y votos. Y ojo, puede que hacer eso funcione para ese fin. Puede que navegar un sentido común derechizado y reforzarlo haciendo propias las ideas reaccionarias, pues efectivamente sirva a corto plazo para que te voten y para ganarte un camarote en el barco. Pero la pregunta es, ¿eso a quién le sirve? ¿A la mayoría social o a esa élite política? ¿A esos diputados que van a tener ese camarote? Y sobre todo, ese barco en el que te ganaste el camarote, ¿a dónde va, compañero? ¿Dónde va a estar la sociedad cuando esos mismos genios de la mercadotecnia política, el pragmatismo y la realpolitik se bajen del camarote que ganaron en el barco diciendo lo mismo que dicen los adversarios de la mayoría? Yo creo que es evidente hacia dónde viaja ese barco. Viaja hacia la extrema derecha, viento en popa, a toda vela. Bueno, a toda vela no, porque ese barco que conducen hacia la derecha los verdes alemanes, más que a un velero, se parece a un buque de guerra de la OTAN armado hasta los dientes que avanza, no sé, embistiendo pateras en las que viajan los pobres y los negros y empujado por un buen reactor nuclear. Y llegados a este punto, yo creo que se puede recordar que en España se ha demostrado que se puede estar dentro de un gobierno sin renunciar a todas tus posiciones y defendiendo no solamente principios, sino políticas viables en el marco también de lo posible. La prueba de que es así la tienen ustedes en la ultraderecha mediática y en la progresía mediática y en el trato que dispensa a los que, gobernando y estando dentro del gobierno con los socialdemócratas, son capaces de demostrar que se puede estar en un gobierno sin convertirte en Joschka Fischer y en los verdes alemanes. Muchas gracias, Manu. But if I give the promise to people in Ukraine, we stand with you as long as you need us, then I want to deliver, no matter what my German voters think. Tremendo. Ina Afinogenova, adelante, vamos a volar. Vamos, Xavi. Los que puedan. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogenova. El 29 de abril de 2022, el periódico alemán Der Spiegel sacó en su portada un artículo titulado The
Olivgrünen, los verdes olivas, de idealistas pacifistas a fanáticos de los tanques. El texto sobre la transformación en belicistas de políticos que en algún momento de su pasado solían llamarse pacifistas iba acompañado de una ilustración de la ministra de Relaciones Exteriores alemana, Annalena Baerbock, y el diputado del Bundestag, Anton Hofreiter, vestidos de uniforme militar, color verde caqui, armados, con chaleco antibalas y un girasol. Ese mismo día fue cuando el Parlamento alemán aprobó el envío de armamento pesado a Ucrania en una decisión que fue calificada como cambio de rumbo radical en la estrategia militar del país. También se anunció la creación de un fondo especial de 100.000 millones de euros para remodelar el ejército nacional y un aumento del presupuesto militar para alcanzar y superar el 2% del PIB recomendado por la OTAN. El papel de los verdes en esas decisiones ha sido clave. Sus representantes, incluso los del ala supuestamente más a la izquierda, como Anton Hofreiter, fueron los que con más vehemencia han demandado la entrega de armas de todo tipo a Kiev. Sin embargo, mientras el Bundestag rompía con sus políticas de no vender armamento a un país en guerra, el líder de los verdes, Omid Nuripur, insistía en un pequeño congreso de su partido en Düsseldorf en que siempre seguirán siendo un partido de paz. Lanzacohetes antitanque, misiles Stinger, portátiles, vehículos blindados, tanques pesados Leopard, envío de buques al Báltico y al Mediterráneo, envío de cazas Eurofighter a Rumanía, entre otras medidas de los últimos casi 2 años. Eso sin mencionar el rechazo categórico de un alto el fuego y una solución diplomática. Un partido de paz, que se dice de paz, no parece en los verdes. Ya, la transformación de esos pacifistas de izquierdas en fanáticos belicistas no es reciente ni se produjo con la invasión rusa de Ucrania, como ya se ha dicho aquí. Carmela Negrete cita en su artículo en Diario Red al periodista y filósofo alemán Matthias Rude, que en su libro titulado Los verdes de partido de protestas a actor bélico afirma que los verdes han dejado de presentar posiciones de izquierda desde hace mucho tiempo, que ya sobre los 90 entendieron que para jugar en la liga de los poderosos había que desechar la postura anti-OTAN y dejar de sentirse tentados por el pacifismo. De esa manera, el oportunista verde Joschka Fischer al final logró que el partido se pusiera sin reservas de parte de la Alianza Atlántica. En 1999, con Fischer como ministro de Relaciones Exteriores, el partido apoyó la intervención de la OTAN en Yugoslavia. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán volvía a los Balcanes a bombardear lo que la OTAN denominó como blancos con un doble objetivo: fábricas, puentes, vías de ferrocarril, etc. Bueno, la Fuerza Aérea de Alemania realizó casi 500 incursiones en Yugoslavia y, según recuerda Matthias Rude, Joschka Fischer lo argumentaba recurriendo nada más y nada menos que al Holocausto. Las bombas son necesarias para evitar un segundo Auschwitz en Kosovo. Como ya lo has mencionado, ¿no? Los verdes de segunda generación siguieron cumpliendo con la máxima de desechar la postura anti-OTAN. En 2001, un contingente alemán salió de Europa por primera vez desde 1945 con rumbo a Afganistán. En los posteriores 20 años, la Bundeswehr desplegó unos 93.000 soldados en misiones en Bosnia, Georgia, Uzbekistán, Somalia, Congo, Djibouti, Irak, Siria, Líbano y Mali, principalmente para misiones de formación y observación. Los verdes no se opusieron a que Estados Unidos mandara a la Edad Media a Irak con sus bombardeos de alfombra que causaron decenas de miles de víctimas civiles. Desde 2005 ya estaban fuera del gobierno y se dedicaron a criticar la política militar alemana como demasiado moderada, según Rude. En 2011 le reprocharon a Merkel la poca contundencia con Libia. Es decir, su postura en la guerra de Ucrania es más que previsible teniendo en cuenta el historial que tienen. Y lo raro, como decías antes, es que siguen diciendo que son un partido de paz. No sé, quizá consideren a la OTAN una institución de paz también, pero para eso hay que ser o bastante naif, por decirlo suavemente, o de la escuela de Margarita Robles. Ucrania aparentemente estaba en el radar de los verdes desde antes de la invasión rusa. En 2014, la Fundación Heinrich Böll, cercana a los verdes, pidió armas de destrucción masiva y un paraguas nuclear para Ucrania. En 2022, esta misma fundación redactó una carta abierta exigiendo un rápido suministro a Ucrania de todo el armamento que necesite, un embargo de las exportaciones energéticas rusas y un plan de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Y además pedían otra vez una disuasión nuclear creíble. Disuasión nuclear.
los verdes alemanes, nada menos, apelando a la amenaza del uso de armas nucleares. Todo muy lógico y coherente, ¿no?, con el ecologismo y la protección del medio ambiente. En fin, que tanto el partido como sus intelectuales orgánicos parecen haber dejado su pacifismo muy en el pasado, así que tampoco es como para echarnos las manos a la cabeza con las declaraciones de Baerbock. La cuestión es que en su fiebre belicista parecen además estar abandonando su compromiso ecologista. El actual ministro de Economía y Clima es un político verde, Robert Habeck. En marzo de 2022 se reunió con el jeque catarí Tamim bin Hamad Al Thani, buscando sustituir el gas ruso por gas natural licuado, ese que se produce mediante la técnica del fracking, entre otras cosas, perforando el suelo. Bueno, más allá de la paradoja de codearse con los emires del Golfo Pérsico, indiscutibles defensores de los derechos humanos, ¿dónde va a parar? Sin duda alguna, aquí la paradoja es doble. Los verdes aceptando el desastre ecológico, dejando de lado la preocupación por el cambio climático, de la misma manera que dejaron de lado hace años la agenda pacifista. Por no hablar de una tercera contradicción, la de aceptar el gas de un tirano para no tener que depender del gas de otro tirano, como si las violaciones de los derechos humanos en el Golfo fueran más tolerables que las violaciones de los derechos humanos en Rusia y en Ucrania. En fin, desechar las posturas anti-OTAN para estar en el poder. Qué bien aprendida tienen la lección algunos. Es que de hecho ahora mismo los verdes parecen ser uno de los principales aliados de la industria armamentística alemana. Dice Matthias Rude que son la representación de ella en el Parlamento. La diputada verde del Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, es presidenta del Comité de Defensa del Bundestag, que tiene voz en las decisiones sobre contratos de armamento por valor de miles de millones, y a la vez es miembro de 2 empresas que hacen lobby en favor de la industria armamentística. El Förderkreis Deutsche Heer, el Deutsche Waffengesellschaft, algo así, a ver si lo pronuncié bien. Más allá de apoyar enérgicamente el envío de armas a Ucrania, ya está empezando a poner huevos en otra cesta. Llegó a pedir más presión sobre China y dijo que los conflictos en Ucrania y Taiwán deberían analizarse juntos porque estamos en una confrontación sistémica entre estados democráticos y autocráticos. Claro, por eso la gira del ministro de Economía por los estados democráticos del Golfo en busca de alianzas energéticas, ¿verdad? Al final nos encontramos con algo que viene pasando durante los últimos años. En las instituciones prácticamente nadie defiende la paz, ni tan siquiera se concibe la defensa de la paz, porque siempre hay que situarse en uno de los dos bandos y exigir su victoria total y absoluta, pasando por alto las miles de muertos y la destrucción que eso supone. Hasta partidos tradicionalmente pacifistas como los verdes han caído en manos de este belicismo que en el mejor de los casos va a suponer cientos de miles de muertos y en el peor la destrucción de parte de la humanidad. A lo mejor es ese el objetivo, acabar con el hombre para que deje de destruir el planeta. Pero si ese es su objetivo, deberían reconocerlo abiertamente. Si no, no parece que el camino a la paz sea más guerra, por más que no paren de repetirlo. Y que lo repitan Rusia y Ucrania, como lo hacen, bueno, tiene cierta lógica porque están en guerra y solo funciona la propaganda. Pero que lo repitan en Europa, incluso partidos supuestamente izquierdistas y pacifistas, pues ya resulta más inquietante. La verdad que sí. Gracias, Ina. Were to win this war, what sign would that be for other dictators in the world? Like Xi, like the Chinese president. Hoy contamos en La Base con Carmela Negrete desde Berlín. Compañera, muchas gracias por atender a La Base. Hola, muchas gracias a vosotros. Aquí en Alemania no hay nada parecido, así que muy bien. No, se hace lo que se puede. Escribías el otro día en tu pieza para Diario Red que las declaraciones de Ricarda Lang sobre la cuestión de los deportados causaron polémica en Alemania, incluso en el seno de su propio partido, ¿no? Sí, sobre todo en las juventudes, ¿no?, que son más radicales. Pero bueno, dentro de su partido tampoco ha habido ahí una gran protesta. Creo que el tema de los refugiados ha sido importante para el Partido Verde en los últimos años, pero es cierto, o sea, todo lo que estabais comentando en vuestro programa es más o menos lo que yo iba a contar también, cómo los verdes han pasado de ser un partido que, bueno, desde que en los 80 participasen en contra de la protesta por el posicionamiento de misiles nucleares estadounidenses aquí en Alemania,
pasar a aceptar todo lo que dice la OTAN de pe a pa y ser ellos, digamos, la fuerza dentro del gobierno que lleva a cabo el impulso mayor para solicitar más armas y más armas, ellos son la fuerza principal, o sea, no es el Partido Socialdemócrata ni tampoco los liberales. De hecho, bueno, Scholz sí que también participó en aquellas protestas cuando era joven en contra del posicionamiento de los misiles. Algo le queda, se le ve que de vez en cuando no está como el resto de líderes ahí. No es el primero, digamos, que está a favor de los envíos de armas, pero al final también lo hace. Y hay que tener en cuenta que ahora mismo el votante de Die Grünen, del Partido Verde, creo que es importante que se sepa, que en España se sepa qué es Die Grünen y quién vota a Die Grünen. Die Grünen lo vota gente que son más o menos progresistas y que entienden, bajo mi punto de vista, la guerra de Ucrania como una cruzada de la democracia contra la dictadura y que obvia al mismo tiempo varios elementos que son la extrema derecha en Ucrania, la falta de democracia en Ucrania con prohibición de partidos, con asesinato, con persecución de la oposición, los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, el peligro de una conflagración nuclear entre la OTAN y Rusia y la obligatoriedad de ir a la guerra, es decir, que las personas están obligadas tanto en Rusia como en Ucrania a ir a la guerra, que tradicionalmente también el movimiento pacifista había sido a favor de eso, de las personas que no quieren ir a la guerra, como se me ha olvidado la palabra, a veces se me olvidan palabras en España. Entonces, no sé, hay que explicar muy bien el por qué Sumar está acercándose tanto al Partido Verde. Es un error. ¿Me escucháis, verdad? Te escuchamos. Salvo... Sí, vale, perdón. A ver, creo que es muy importante explicar esta relación y quiero contar en tu programa varias cosas que no se saben. Como por ejemplo que pedí una entrevista para la persona que vino aquí a Berlín a hacer campaña por Sumar sobre Sumar y la guerra de Ucrania, y no me quiso al final autorizar la entrevista porque me argumenta que la guerra de Ucrania es como una guerra, como fue la guerra civil española, como que tenemos que ir a salvar a los ucranianos. Es decir, me parece que en este caso, la verdad, creo que esta discusión está en la calle. Y que Sumar con los puestos, o sea, como donde Yolanda Díaz ha puesto a una serie de gente en una serie de cargos, y ellos están, bajo mi punto de vista, cooptando lo que eran las posiciones de Izquierda Unida y las posiciones de Podemos con respecto a la guerra, que es ahora mismo el tema principal, porque al fin y al cabo estamos hablando también de que los verdes están dejando de ser un partido ecologista. Pues, a ver, por una parte, hace tiempo ya, porque se apuntaron al capitalismo verde en el sentido de que la producción de coches en masa, por ejemplo, el transporte individual en lugar del colectivo, no están a favor del decrecimiento abiertamente, pero aparte, dentro de esa cruzada bélica, ya se han dejado llevar, y vosotros habéis sacado algunas de las noticias que son muy increíbles, ¿no? Que han abierto 15 centrales de carbón, las han reabierto. Alemania es ahora mismo el país que más contamina por ese motivo en Europa. Y luego el gas licuado están incluso, eso es una de las cosas que no habéis contado, en el mar de Frisia, que es en el mar del norte, están haciendo ahora mismo perforaciones en un sitio que es Patrimonio de la Humanidad, de la UNESCO. Y hay protestas ecologistas. Greenpeace ha protestado en contra. Entonces, los verdes ahora mismo no están en el gobierno tampoco para hacer mejores sociales, al revés. De hecho, tenemos el mayor plan de ajuste que se conoce desde que empezó, digamos, la democracia después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, van a recortar en todo, básicamente. Aparte, y no solo que vayan a gastar 100.000 millones de euros en el ejército y en el rearme, sino que el ministro de Finanzas, que es el del Partido Liberal, quiere que se vuelva al freno de la deuda. O sea,
no sé, las pocas mejoras que se han ido ha sido una mejora mínima, muy mínima, del salario de las personas que no trabajan, de los desempleados, y una mejora muy mínima para combatir la pobreza infantil, que es vergonzosa en este país tan rico. Entonces, por ahora este es el programa, digamos, de los verdes. Los verdes son aquí, no son de izquierda, no son ecologistas tampoco. Hay protestas ecologistas en las calles y pidiéndole al gobierno y no sé, en fin. Carmela Negrete, muchísimas gracias por atender a La Base. Has dado una respuesta... Bueno, os iba a contar otra cosa importante. Dale, adelante. Sí, a ver, porque estaba esperando que Manu me hiciera la pregunta, porque Manu es el que siempre hace el análisis de medios, y os quería contar que el periódico Taz, el Tageszeitung, que además es una referencia para alguna gente de izquierdas en España, llegó a falsificar un artículo de un colega, Unai Aranzadi, que es una persona más o menos famosa en España porque ha hecho varios documentales. Él les mandó 2 reportajes desde Ucrania y el primero lo sacaron tal cual porque habían bombardeado los rusos en una ciudad, entonces él contó pues, el dolor, cómo fue, y después mandó otro en el que era muy diferente desde Loviank. Y en ese reportaje le cortaron párrafos, le cambiaron palabras, o sea, lo pusieron para encajar con el discurso de la OTAN, lo cual me parece increíble, porque ya no es solo que nos estén contando todo el tiempo por todos los canales lo mismo, más o menos, con muy pocos matices, sino que es que encima ya mintiendo abiertamente. Yo he escrito un artículo sobre esto que todavía no lo han rebatido en la web de Telépolis y ahí está. Carmela Negrete, muchísimas gracias ahora sí por atender a La Base. Seguiremos hablando y recibiendo informaciones tuyas desde Alemania. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Llegamos al final. Vamos a terminar con un temazo de Marea, El perro verde. Hasta mañana.